Durante años, nadie se atrevió a desafiarlo. Su rugido hacía temblar la sabana. Su mirada bastaba para imponer silencio. Pero aquel día algo cambió, porque incluso el león más fuerte tuvo que bajar la cabeza. Esta no es una historia de fuerza, es una historia de orgullo, errores y redención. En lo más profundo de la sabana africana, donde el sol se alzaba imponente cada mañana y las sombras danzaban entre los arbustos dorados por el viento, vivía un león llamado Kanu. Su melena era tan espesa como la noche sin luna, y su rugido podía escucharse desde kilómetros de distancia. Era el rey indiscutido del territorio, respetado por todos y temido por muchos más. Kanu no era un león cruel, pero tampoco era compasivo. Su palabra era ley y rara vez se detenía a escuchar a los demás. Si un animal cometía un error, Kanu rugía con furia. Si alguien desobedecía sus órdenes, se imponía sin piedad. En su mente, la autoridad no se discutía, y pedir disculpas era señal de debilidad. Los animales de la sabana lo reverenciaban, pero también lo evitaban. No porque fuera injusto, pues Kanu gobernaba con cierta lógica, sino porque era incapaz de reconocer sus errores. Su orgullo era tan grande como su rugido, y más de una vez había herido a otros sin siquiera saberlo, o peor, sin importarle. Una mañana, tras una fuerte sequía, Kanu reunió a todos los animales alrededor del gran baobab. Había que buscar agua, y él decidió que los elefantes serían los responsables de excavar en busca de una antigua fuente subterránea. No aceptó objeciones, no escuchó advertencias. Incluso ignoró la voz de Tamu, el elefante anciano, que con sabiduría le advirtió que excavar allí podría hacer colapsar el terreno. Kanu lo calló con un rugido. «Haz lo que se te ordena», bramó, y así empezó todo. Ese día, el rey de la sabana, con su testarudez, plantó la semilla de un error que cambiaría su vida para siempre. Los elefantes, aunque sabían que excavar en esa zona era peligroso, obedecieron a Kanu, no por respeto sino por temor. Tamu, el más sabio de todos, bajó la mirada y comenzó a trabajar junto a los suyos. Con cada golpe de sus patas y trompas sobre la tierra reseca, los demás animales observaban en silencio, nerviosos, mientras el sol ardía sobre sus espaldas. El día avanzó. El terreno se agrietaba más de lo normal, y algunos animales comenzaron a murmurar preocupados. Un grupo de suricatas huyó colina abajo, y hasta las aves cesaron su canto, como si intuyeran que algo no estaba bien. Pero Kanu, sentado sobre una roca elevada, contemplaba la escena con la cabeza en alto. Para él, dudar de sus decisiones era una falta grave, y demostrar miedo era inadmisible. Finalmente, al anochecer, un rugido distinto retumbó, uno que no venía del pecho de Kanu. El suelo tembló con violencia. Los animales corrieron despavoridos mientras la tierra se abría en medio de la excavación. Una enorme grieta se tragó parte del terreno, y en un instante de terror, uno de los elefantes más jóvenes, Naya, cayó al vacío junto a una masa de rocas y polvo. Tamu gritó. Su voz, normalmente tranquila, se quebró en un alarido de angustia. Kanu se puso de pie, sorprendido, confundido, pero no habló, no bajó, solo observó desde lo alto, paralizado, mientras los elefantes se agrupaban en torno al agujero sin poder hacer nada. Naya quedó atrapada, herida, asustada. Respiraba, pero no podía moverse. Esa noche la sabana se quedó en silencio. El fuego de las luciérnagas parecía tenue, como si la tristeza pesara incluso sobre la luz. Nadie habló con Kanu, ni siquiera los chacales que solían adularlo. El rey, por primera vez en mucho tiempo, se sintió solo y culpable. Al amanecer, Kanu descendió de su roca. Caminó hacia el gran baobab, donde los elefantes velaban a Naya. A cada paso, notaba cómo las miradas evitaban la suya,
cómo los susurros se apagaban con su presencia. No había miedo en los ojos de los animales, sino decepción. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Se detuvo frente a Tamu. El viejo elefante lo miró fijamente, sin una pizca de temor. «Fallaste», dijo con voz grave. «No porque se derrumbara la tierra, sino porque no quisiste escuchar». Kanu bajó la mirada por primera vez. «Yo...» empezó a decir, pero la palabra no salía. Sentía un nudo en la garganta, uno que ni los rugidos podían romper. Recordó entonces las historias que su madre le contaba de cachorro, antes de convertirse en rey. Historias sobre los grandes líderes del pasado, no por su fuerza, sino por su humildad. Y en ese momento, algo dentro de Kanu cambió. Caminó lentamente hacia Naya, se acercó a su lado herido y se recostó junto a ella. Luego, en voz baja, pero firme, dijo: «Lo siento, me equivoqué». Un silencio pesado se apoderó del lugar. Nadie lo esperaba, nadie lo había escuchado jamás decir eso. Era un rugido diferente, uno nacido del corazón, y aunque pequeño fue suficiente para empezar a cambiarlo todo. El perdón no siempre es un final. A veces es solo el comienzo de una batalla interna más profunda. Tras las palabras de Kanu, un murmullo se extendió por la sabana. Algunos animales lo miraron con sorpresa, otros con escepticismo. ¿De verdad el orgulloso león había pedido perdón? ¿Podía cambiar quien había gobernado con puño de hierro durante tantos años? Tamu, aunque no dijo nada más, asintió levemente. Sin embargo, el daño no se desvanecía con una disculpa. Naya seguía atrapada. Su respiración era débil, su cuerpo cubierto de polvo y piedras. Era necesario sacarla, pero el pozo era profundo y la tierra inestable. Cualquier movimiento podría provocar un derrumbe fatal. «Tenemos que sacarla», dijo Kanu mirando a los demás. «Pero esta vez lo haremos juntos y con cuidado». Silencio. Nadie respondió al principio. Fue entonces que Sari, una joven cebra que había perdido a su hermana tiempo atrás por una decisión impulsiva de Kanu, habló con voz firme. «¿Y por qué deberíamos confiar en ti ahora?». Sus palabras atravesaron el aire como un látigo. Kanu no respondió de inmediato. No tenía una respuesta perfecta. Lo único que tenía era una verdad que no podía esconder más. Porque estoy dispuesto a cambiar, porque no quiero seguir gobernando con miedo, porque si Naya muere ahí abajo, no podría vivir con eso. Sari lo miró, buscando rastros de engaño. Pero lo que vio no fue arrogancia ni orgullo, sino un animal que por primera vez enfrentaba sus errores con el corazón abierto. Poco a poco, los demás comenzaron a acercarse. Primero los elefantes, luego algunos antílopes y finalmente hasta las hienas, que solían mantenerse al margen de todo. No había tiempo para rencores. Naya necesitaba ayuda. Tamu ideó un plan. Utilizarían lianas fuertes traídas desde el bosque del este, donde los monos podrían trepar y atarlas desde lo alto de los árboles. Los búfalos compactarían la tierra para estabilizar el borde, mientras que los topos cavadores abrirían una salida lateral más segura. Todos tenían un papel, incluso Kanu. El rey se unió al trabajo con una fuerza que no se había visto antes, sin órdenes, sin gritos, simplemente siguiendo instrucciones. Ayudó a mover piedras, cargó tierra con su hocico, y cuando los monos bajaron con las lianas, él fue el primero en descender parcialmente para comprobar la estabilidad. Sin embargo, mientras excavaban la salida lateral, un nuevo problema surgió. La tierra empezó a deslizarse de nuevo. Un bloque entero de roca se movió, amenazando con sepultar a Naya. Tamu gritó, y Kanu, sin pensarlo, se lanzó sobre ella, cubriéndola con su cuerpo. «¡Sáquenla ahora!», rugió. Una avalancha de polvo envolvió la escena. Los animales retrocedieron, algunos llorando, pero cuando se disipó el humo, Naya seguía con vida, y Kanu también.
Había recibido algunos golpes, cortes en las patas y una herida profunda en el lomo, pero seguía respirando. Nunca antes había usado su fuerza para proteger a otro de esa forma. Esa noche, mientras todos atendían a Naya y curaban las heridas del león, se sentía una energía distinta en la sabana. Algo había cambiado, pero no todos estaban convencidos. En una parte apartada del claro, un viejo búho llamado Oru, conocido por sus observaciones silenciosas, habló con tono reflexivo. El perdón no se da con palabras, sino con actos. Kanu ha empezado a caminar un nuevo sendero, pero aún debe recorrerlo. Y así era. El conflicto no era solo el rescate de Naya, ni el error de un rey. Era el enfrentamiento de Kanu con lo que siempre había sido, y el temor de los demás a creer en su cambio, porque el perdón no es una promesa vacía. Es una puerta abierta que necesita cruzarse cada día. Esa noche, mientras el fuego de las luciérnagas regresaba a la sabana, todos sabían que el rugido del león ya no sería el mismo. Pero la verdadera prueba aún estaba por comenzar. Durante los días siguientes al rescate de Naya, la sabana entera pareció contener el aliento. Aunque la joven elefanta se recuperaba lentamente, las heridas del territorio, las visibles y las invisibles, aún estaban abiertas. Kanu se mantuvo a su lado, ya no desde la cima de una roca ni tras una corona invisible de autoridad, sino junto a ella, acostado sobre la tierra, compartiendo el mismo polvo, la misma fragilidad. Observaba en silencio cómo los monos llevaban frutos para alimentarla, cómo las gacelas acercaban agua, cómo incluso los animales más pequeños contribuían con hojas medicinales o palabras suaves. Y él, el que antes imponía sin preguntar, ahora aprendía a escuchar. Una tarde, cuando el cielo se tornaba púrpura y las cigarras entonaban sus canciones de despedida, Tamu se acercó a él. Su andar era pausado, cargado de años y recuerdos. Se detuvo frente al león y dijo, sin alzar la voz: el suelo se agrietó, pero no fue solo la tierra. También fuiste tú, te quebraste, y sin embargo aquí estás. Kanu alzó la mirada. Sus ojos ya no tenían ese fulgor altivo. Brillaban de otra forma, más oscuros quizás, pero más humanos. Si es que esa palabra pudiera aplicarse a un rey animal. No sé si puedo enmendar lo que hice, dijo. No sé si merezco que me sigan. Tamu asintió. Eso no lo decides tú, ni hoy, ni mañana. Lo decidirá el tiempo y tus actos. Esa misma noche, Kanu hizo algo que nadie imaginaba. Convocó un consejo. No una reunión donde él hablaría y los demás obedecerían. No una proclamación regia ni un espectáculo de dominio. Convocó a todos los animales bajo el gran baobab, el mismo lugar donde todo había comenzado. Fue el primero en llegar, sentado en el suelo, sin trono, sin guardias. Esperó. Poco a poco comenzaron a llegar. Las jirafas, las cebras, los búhos, los antílopes. Hasta los roedores salieron de sus madrigueras para presenciar lo que parecía imposible. El león más fuerte de todos no rugía, pedía la palabra. Cuando todos estuvieron presentes, Kanu se levantó. No estoy aquí para ordenar, dijo. Estoy aquí para escuchar. Esta tierra no es solo mía, es de todos. Y he olvidado eso durante demasiado tiempo. El silencio fue total. Luego, un murmullo. Y después una voz, la de Sari, la cebra que antes lo había desafiado. ¿Y qué propones entonces? Kanu respiró hondo. Un nuevo consejo, un círculo de voces, ya no decisiones en soledad. Quiero que cada especie tenga un representante. Tamu, si acepta, será el primero, y tú también, Sari. Cada uno con el mismo peso. Yo seguiré protegiendo esta sabana, pero ya no como un rey de trono alto, sino como uno que camina entre ustedes. Los ojos del viejo búho Oru se entrecerraron, observando desde una rama alta. Por primera vez, asintió sin palabras. Los días pasaron y el círculo se formó,
La sabana ya no era gobernada desde arriba, sino desde dentro. Kanu seguía rugiendo, sí, pero ahora su rugido no infundía miedo, sino propósito. Las crías ya no lo evitaban, jugaban a su alrededor y a veces incluso se le subían al lomo. Los viejos se le acercaban con consejos, no con sumisión, y Kanu aprendía cada día lo que significaba liderar con humildad. Naya, con el tiempo, se puso de pie. Cojeaba un poco, pero su espíritu era firme. Una mañana se acercó a Kanu, lo miró a los ojos y dijo con una voz suave: «No te salvaste tú solo, y yo tampoco. Nos salvamos juntos». Kanu sonrió. Era una sonrisa rota, imperfecta, como una cicatriz que apenas empieza a sanar, pero era real. Y así, en los días que siguieron, la sabana floreció. No por milagro, no por castigo, sino porque, por primera vez en generaciones, todos caminaban juntos. El león más fuerte ya no era el más temido, era el más escuchado. A veces, el mayor acto de valentía no es rugir más fuerte, ni imponer respeto a través del miedo. A veces, lo más difícil y lo más noble es reconocer que nos hemos equivocado. El orgullo puede hacernos sentir poderosos, pero también puede aislarnos, alejarnos de quienes más valoran nuestra presencia. Pedir perdón no es un signo de debilidad, sino de grandeza, porque quien tiene la fuerza para gobernar, también debe tener la humildad para rectificar. El verdadero respeto no nace del temor, sino de la empatía, la escucha y la capacidad de aprender de los propios errores. Un líder no es quien grita más alto, sino quien sabe cuándo guardar silencio, cuándo abrir el corazón y cuándo extender la pata o la mano para reparar lo dañado. Moraleja: equivocarse es parte de ser quien somos, pero tener el valor de pedir perdón, cambiar nuestras acciones y aprender de nuestros errores, eso es lo que realmente nos hace grandes.